Y ahora vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, porque la justicia exhortó a la legislatura porteña que acelere, digamos, los tiempos que tienen que ver para la sanción de un código ambiental. Lo que explica el juez interviniente es que esto es algo pendiente de más de 25 años la ciudad que no tiene un código ambiental, y esto también, Carla, se relaciona con el código urbanístico y el código de edificación, ¿no? Porque parecería que están por cada uno por su lado, pero bueno, esto cambiaría un poco las cosas y sería una buena para esta ciudad que cada vez es más cemento y más expulsiva, ¿no? Exactamente, estamos hablando de una orden que dictó el juez Guillermo Scheibler a cargo del juzgado número 3 de lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, que él dice en su jurisprudencia que la omisión en la sanción del código soslaya el mandato constitucional y afecta el derecho a la participación ciudadana. Pero nosotros, para profundizar más el tema, tenemos aquí en el piso a María Eva Kupsovitis, que es precandidata a legisladora, ¿sí? Por el movimiento La Ciudad Somos Quienes Las Habitamos. En principio, muchas gracias por estar aquí y preguntarte, ¿sí? ¿Qué dice este fallo y qué es lo que podemos tener a partir de esto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Por supuesto que no puedo no comenzar planteando mi profundo repudio respecto a la brutal represión policial que tuvo lugar hace muy poquitos minutos en el Obelisco y al asesinato de un compañero, ¿no? Facundo Molares. Así que bueno, dicho eso, y por supuesto solidarizándome con el conjunto de las compañeras y compañeros, contarles que luego de 5 años de litigio en la ciudad de Buenos Aires, hemos logrado hace muy poquitos días que el juez Scheibler, que está a cargo del juzgado número 3 en lo contencioso administrativo, nos diera la razón y le ordenara a la brevedad a la legislatura porteña sancionar un código ambiental. Una deuda pendiente, como bien planteabas vos, hace 25 años con el conjunto de la ciudadanía porteña. El no haber tenido un código ambiental en la ciudad sin duda fue flexibilizando la normativa ambiental y hoy la ciudad se encuentra en emergencia ambiental y climática. Se encuentra en emergencia ambiental y climática como consecuencia, por un lado, de haber degradado y privatizado las grandes superficies verdes. En estos 16 años de gestión macrista-larretista, en la ciudad de Buenos Aires se privatizó en tierra pública el equivalente a los barrios de La Boca y San Telmo, de las cuales buena parte de esas tierras eran superficies verdes absorbentes. Por otro lado, el gobierno lo que viene es incentivando la sobreconstrucción especulativa a partir de la aprobación del Código Urbanístico en el año 2016, que habilitó la sobreconstrucción entre un 300 y un 700% según las zonas de la ciudad y, por supuesto, a partir de darle cantidad de beneficios e incentivos al sector inmobiliario financiero, que en estos últimos 10 años construyó 10 millones de metros cuadrados, el equivalente a 5 Puerto Madero. A la par que se construyeron 5 puertos maderos, cada vez más familias son empujadas a la emergencia habitacional, porque no se construyen viviendas, se construyen activos financieros, fundamentalmente para lavar dinero de actividades ilegales, ¿sí? O de actividades vinculadas al extractivismo. Y por otra parte, no son solo las toneladas de cemento, sino que además hay una lógica de ocupación y apropiación de la costanera, construyendo murallas de cemento a partir de emprendimientos de viviendas suntuosas, que lo que hacen es impedir que los vientos frescos ingresen desde la costa hacia la ciudad, recambien el aire que respiramos y además mitiguen este efecto acelerado de calentamiento que atraviesa la ciudad. En estos 25 años de ausencia de un código ambiental en la ciudad, la temperatura máxima en la ciudad casi aumentó 1 grado, un dato sumamente alarmante, de los cuales, ¿sí?, quienes están a cargo de conducir la ciudad, de gestionar nuestra ciudad y de representarnos, parecen no tomar nota. Eva, ¿cómo se relacionaría de aplicarse este código ambiental que está vinculado con el código urbanístico y el código de edificación? Claro, ahí nos preguntamos, ¿qué es un código ambiental? Un código ambiental, ¿sí?, es lo que
regula, lo que sistematiza el conjunto de las normativas ambientales. Por ejemplo, un código ambiental tiene que tener regulada la contaminación sonora. Un código ambiental debería tener regulado todo lo que tiene que ver con espacios verdes, arbolado, todo lo que tiene que ver con el manejo de la costanera. La realidad es que las ciudades del mundo lo que están es recuperando sus bordes costeros, porque los bordes costeros son las zonas de amortiguación, son estratégicos en el marco de la crisis climática, no solo porque a través de los bordes costeros ingresan los vientos, sino porque además la zona de los bordes costeros es la zona en donde amortiguamos, por ejemplo, las precipitaciones. Haber contado con un código ambiental, sin duda que hoy nos encontraría en un escenario muy diferente. Un escenario que se profundizó porque no contábamos con un código ambiental y, sin embargo, avanzamos con un código urbanístico, con un código de edificación. Un código ambiental, por ejemplo, hubiera establecido algunos criterios en términos de construcciones, de características sostenibles. Bien, nada de eso pasó, pero la buena noticia es que luego de 25 años y luego de 5 años de haber estado litigando en la justicia, el juez le ordenó a la legislatura de manera urgente, a la brevedad, sancionar ese código ambiental que la ciudad necesita. No solamente porque sancionar este código lo establecía nuestra Constitución allá en el año 96, sino porque además el Plan Urbano Ambiental que se sanciona en el 2009 también ratifica la necesidad de contar con un código ambiental. Durante todos estos años de deuda con el conjunto de la ciudadanía porteña, las porteñas y los porteños, por ejemplo, no tuvimos instancias de participación en materia de debate y discusión de las leyes que tienen contenidos ambientales. Por eso es una muy buena noticia, ¿sí? Pero me parece que hay que ponerla en el contexto que corresponde. 25 años de deuda. Claro, esto ayudaría a equilibrar con los otros códigos, ¿no?, que tienen vigencia en la ciudad y no construir por construir. Absolutamente, porque a la par que arrojamos esas toneladas de cemento, recordemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Esos 10 millones de metros cuadrados construidos de viviendas en general suntuosas y que no se habitan, sin duda que han contribuido a la actual emergencia ambiental y climática. En la ciudad de Buenos Aires tenemos casi 200.000 viviendas que están ociosas, es decir, viviendas que no están en venta, que no están en alquiler y que no son ocupadas. Y la mayoría de esas viviendas ociosas se encuentran en los barrios de Recoleta, Palermo y Puerto Madero. Bien, yo también me preguntaba esta ciudad en la que gobierna hoy Larreta, publicita una ciudad verde. En ese sentido, ¿por qué crees que habla de una ciudad verde, o sea, la publicita de esa manera, y por otro lado dejó como paso omiso a reglamentar este código ambiental, y eso también ponerlo en relación a esto que nosotros vemos mucho en este noticiero, que vienen muchos vecinos a reclamar que hay falta de participación para, más que nada, obras que se hacen en pos de una ciudad verde también, como corredores que no son, corredores verdes que no terminan siendo de hormigón, digamos. En ese sentido, ¿qué es lo que proponen ustedes y qué es lo que ven y por qué piensan que Larreta está haciendo esto, ¿no? Sí. A ver, en primer lugar, nosotros caracterizamos estos 16 años de macrismo y de larretismo como 16 años en el que se consolida un modelo de saqueo en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, el saqueo de nuestras tierras públicas, por otro lado, la privatización del conjunto de los servicios públicos, servicios que se privatizan para garantizarle enormes negocios a un grupo de empresas próximas al poder y que como contracara lo que nos brindan son servicios cada vez más precarios. Y en tercer lugar, o el tercer mecanismo de esta lógica del saqueo tiene que ver con cambiarnos permanentemente las reglas respecto a lo que se puede construir y lo que no, e incentivar esa lógica de la sobreconstrucción especulativa sin límite. Lo cierto es que para llevar adelante ese modelo de saqueo, el gobierno lo que ha instalado son potentes dispositivos de comunicación en donde en general suelen confundirnos. La realidad es que este gobierno gasta en propaganda y publicidad oficial más de 30 millones de pesos por día y intenta convencernos que una maceta es un espacio verde, intenta convencernos que un bajo autopista cementado es un espacio verde. La realidad es que se ha instalado esta lógica de la superficialidad y en esa lógica de la superficialidad hasta le han cambiado el sentido a las palabras. La ciudad de Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos superficie verde, por más eslogan, por más consigna y por más propaganda que este gobierno ponga,
Lo cierto es que somos de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante, con una profunda desigualdad respecto a cómo esos espacios verdes se distribuyen, porque en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires tenemos 100 veces menos superficie verde por habitante que la que se recomienda para poder tener una vida saludable. Tenemos en promedio la mitad del arbolado público necesario y por supuesto que ahí también hay una profunda desigualdad porque en las villas y asentamientos recién cada 100 habitantes encontramos un árbol. Por eso es que nuestra plataforma, que es un nuevo acuerdo urbano para la ciudad de Buenos Aires, lo que propone en primer lugar es revisar el código urbanístico con instancias de participación, porque esta lógica de la transformación no para, es una lógica que va arrasando nuestra ciudad y de manera inconsulta, ¿sí?, va generando transformaciones irreversibles y con altísimos impactos en el deterioro de nuestra calidad de vida. En segundo lugar, lo que estamos planteando es recuperar el conjunto del borde costero y eso es absolutamente posible. Tenemos que terminar con las concesiones ilegales y vencidas y entonces transformar la costanera en un parque 100% verde y público. Nos mandata nuestra historia, nos mandata la Constitución y además es estratégico en el marco de la crisis climática. Y por otro lado, necesitamos abordar de manera urgente la emergencia habitacional. Hoy 500.000 de porteñas y porteños están en emergencia habitacional. Hay un proceso acelerado de inquilinización en la ciudad de Buenos Aires, un fenómeno, la verdad, relativamente nuevo de las últimas décadas, en donde observamos que solo la mitad de las porteñas y porteños son propietarios de la vivienda que habitan. Lo que nosotros estamos proponiendo es construir un banco público de viviendas que incorpore año tras año 10.000 nuevas viviendas para que esas viviendas sean destinadas en comodato para las personas adultas mayores. Hay un nuevo fenómeno. Hoy quienes se jubilan no son propietarios de la vivienda que ocupan y entonces automáticamente al jubilarse pasan a estar en una situación de mucha vulnerabilidad habitacional. Esas viviendas de este Banco Público de Viviendas, destinarlas para alquiler social y para regular uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta, o disponerlas como viviendas sociales. Y eso también es absolutamente posible, porque el año pasado, mientras el jefe de gobierno recorría todos los canales de tele victimizándose con el recorte de la coparticipación, ahorró un montón de plata de nuestro presupuesto. Decidió no ejecutar 130.000 millones de pesos en una ciudad que está en emergencia urbanística, ambiental, habitacional. Esos 130.000 millones de pesos que ahorró, también de manera inconsulta, porque no nos preguntó a las porteñas y porteños si queríamos ahorrar 130.000 millones de pesos. Esos 130.000 millones de pesos nos hubiera permitido haber comprado directamente al mercado 10.000 nuevas viviendas. Y hoy ya tendríamos en este Banco Público de Viviendas 10.000 viviendas más. Eva, yéndonos inevitablemente, ¿no?, por el contexto preelectoral, bueno, comentaste de alguna forma algunos de los puntos que proponen desde el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. ¿Qué expectativas tenés sobre este domingo? Digamos, como resumen de todo lo que nos estuviste contando. Bueno, a ver, la verdad es que tengo una gran expectativa. El movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos es la lista 72 y es una nueva fuerza política en la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene una larga historia defendiendo la ciudad y defendiendo los derechos de las porteñas y porteños. Quienes integran nuestras listas vienen siendo protagonistas a estos 16 años de gobierno Macri-larretista en la ciudad de Buenos Aires y por eso es que cada una y cada uno de ellos habla en primera persona. Nosotros lo que estamos es construyendo nuestra propia representación política en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy la ciudad de Buenos Aires es planificada y gobernada por los representantes del poder inmobiliario financiero. Y estamos en un punto de inflexión, porque ahora se renuevan 30 bancas. Si de esas 30 bancas que se renuevan, 20 quedan en manos del poder inmobiliario financiero, entonces por primera vez en 16 años van a poder modificar la constitución de la ciudad. Algo parecido a lo que pasa en Jujuy. Me parece que es muy importante tomar nota respecto a lo que ahora mismo está pasando en el Obelisco. Van a poder modificar la ley de comunas, esa enorme conquista ciudadana que tiene que ver con ese gobierno de cercanía que aún sin presupuesto participativo y desfinanciado es una gran conquista de las porteñas y porteños. Y van a poder modificar el conjunto de las reglas del juego institucionales. Por eso
es que para nosotras y para nosotros es muy importante defender la legislatura para poder recuperar la ciudad para quienes la habitamos. Nos presentamos con una lista corta, es decir, con una lista vecinalista en las categorías de legisladores, legisladoras, comuneros y comuneras. Por eso es muy importante este domingo cortar boleta electrónica, votar por categorías, elegir al jefe de gobierno que más nos guste. En la categoría de legisladores pueden elegir nuestra propuesta, que es la lista 72, y en la categoría de comuneros también. La verdad es que nuestras candidatas y candidatos son trabajadoras comunitarias que en los barrios más postergados vienen gestionando sin recursos y sin reconocimiento por parte de este gobierno las políticas públicas, trabajadoras y trabajadores de la salud que han estado en la primera línea gestionando la pandemia. Estamos hablando de muchos integrantes de asambleas ambientales, sociales, urbanas, que le han puesto límite a este código urbanístico. Así que me parece que en estas semanas de campaña en donde hemos recibido apoyos de fuerzas políticas hermanas y hemos recibido también muchísimo apoyo de porteñas y porteños que se han sumado a la campaña. Sin duda lo que estamos haciendo es tratando de poder instalar una nueva fuerza política que tiene que ver con esto de recuperar la ciudad para quienes habitamos la ciudad, que somos quienes construimos la ciudad, ¿no?